nivel, es el quinto nivel de estructura del DNA que se ha empaquetado para reducir el tamaño hasta 1000 veces en la célula de nuestro organismo, y que contiene pues los ácidos nucleicos. Los cromosomas se van a localizar en el núcleo celular y está definido como el quinto nivel de organización del DNA, que están integrados por ciertos componentes que ahorita vamos a revisar. En el núcleo de las células humanas existen aproximadamente 46 cromosomas, y la deficiencia de uno o el aumento de otro cromosoma más conlleva diferentes mutaciones o diferentes desarrollos de enfermedades genéticas puntuales y no puntuales que relaciona con esta organización de los cromosomas en el núcleo. Así que si extendemos nuestro DNA de nuestros cromosomas, la cadena de nuestro DNA mediría aproximadamente 1 metro de largo. Por eso les mencionaba que el DNA se puede compactar hasta 1000 veces y reducir 1000 veces su tamaño. Así que también en las bacterias existe un DNA que también se extiende de manera que ese DNA pueda llegar hasta medir 1 milímetro, aún más grande que la resolución del tamaño de los microorganismos como las bacterias. Así que el DNA tiene esa funcionalidad de reducir su espacio y poder contener mayor información en menor cantidad de espacio de la célula. Así que el DNA pues eucariote se va a encontrar formado por diversos niveles de organización del DNA, que le va a permitir poder contener la información genética en los cromosomas, que veamos que es el quinto nivel de organización del DNA. Los cromosomas se encuentran constituidos por unidades fundamentales llamadas genes. Así que el cromosoma es el nivel en donde se van a encontrar organizados los genes. Así que en el cuerpo humano existen aproximadamente 80.000 genes en cada una de nuestras células. Así que vemos células cerebrales, vemos células del músculo. Bueno, en nuestras células existen aproximadamente 80.000 genes. Solamente serían en células que contienen núcleo, obviamente, porque las que no contienen núcleo pues tienen RNA. Ahora sí vamos a empezar con la definición de un cromosoma. Los cromosomas son los portadores del DNA, que es la molécula que se puede heredar a través de las generaciones y contener la información de una generación a otra. El cromosoma está compuesto por ADN y sus proteínas, y están unidas, acuérdate, esas proteínas hasta formar una cierta organización que va a estar definida como el quinto nivel de empaquetamiento del DNA y la estructura cuaternaria. Hay una molécula de DNA por cada cromosoma. Obviamente que tenemos una gran cantidad de información de nucleótidos, que un cromosoma puede llegar a medir 1 metro de largo, pero pues está unido solamente por una molécula de ADN. Entonces en todo este cromosoma tenemos una molécula de DNA, así que tenemos 46 cromosomas, 46 moléculas de DNA en nuestro organismo por cada una de las células de nuestro cuerpo con núcleo. La cromatina del núcleo celular forma el cromosoma durante las divisiones celulares de procesos biológicos desarrollados como la mitosis y la meiosis en eucariotas. Así que para que el cromosoma exista también necesita llevarse a cabo este tipo de procesos celulares de división celular, y las funciones de los cromosomas en sí para poder almacenar es tener cierta capacidad de almacenar información genética, tener la capacidad de replicar la información y transmitir la información genética del DNA. Si un cromosoma no cumple esa función, pues habría un problema porque se desarrollaría un padecimiento genético. Tenemos la organización de la estructura de un cromosoma. Así que el cromosoma lo representamos de esta manera, incluyendo esas cromátidas hermanas que se encuentran en la cabeza del cromosoma, los bracitos de nuestro cromosoma, los límites de los brazos del cromosoma, que más cromátidas, y luego tenemos los bracitos pequeños del cromosoma y el brazo corto donde se encuentran los telómeros. Luego tenemos el espacio más delgado, como si fuera una pequeña cinturita de nuestro cromosoma, llamado cinetócoro.
Luego en el centro de esa cinturita del cromosoma tenemos el centrómero. Así también tenemos brazos largos del cromosoma, las bandas de donde se encuentran los genes, y también tenemos restricciones secundarias en donde se encuentran los satélites, donde también podemos encontrar DNA microsatélite. Así que una división del eje de nuestro cromosoma nos va a permitir tener una división longitudinal del cromosoma, donde la misma cantidad de pares de bases y la media cantidad de genes de un extremo hay en el otro extremo del cromosoma. Así que las cromátidas pues son un tipo de molécula de DNA que resulta de la replicación de una a otra. También la vamos a llamar como cromátidas hermanas, así como también el centrómero es una de el centro que permite la unión de las cromátidas hermanas. Su posición varía en los distintos cromosomas. Si puede haber cromosomas, por ejemplo, de tipo metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Bueno, la posición del centrómero va a variar de acuerdo al tipo de cromosoma. Y tenemos estas características: metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Y finalmente, una de las partes más importantes del el cromosoma, donde se encuentran el DNA y donde se encuentra organizado el DNA en forma de genes, bueno, se llaman los telómeros. Y los telómeros son extremos de los cromosomas, donde se encuentran los brazos cortos. Bueno, son extremos de los cromosomas. Su DNA se replica de un modo distinto al resto del DNA, y estos telómeros tienen la función de proteger la molécula del DNA. Así que existe gran auge en el estudio de los telómeros en cuanto al envejecimiento celular, porque protegen a la molécula de ADN. Así que los genes, ahora vamos a hablar de los genes, son aquellos que se van a organizar en hebras de DNA, y las mismas representan los diversos tipos de cromosomas. Así que existe un gen en cada una de las bandas de lo que son los cromosomas, y tenemos organizados de esa manera los genes. En esas bandas se encuentran los genes.